Conocemos en el canal la historia de uno de los tenistas de este siglo que más talento tenía, pero cuya cabeza pues evitó que lograra todos los éxitos que tendría que haber logrado con ese talento que tenía. Hablamos de Ernest Gulbis. Yo os digo que la historia no solamente es interesante, sino que también es muy divertida. Ya lo vais a ver. Venga, cabecera y empezamos. Pues hoy, amigos, os traemos la historia de Ernest Gulbis. Puede que el letón no sea tan conocido como otros jugadores de su generación, de esta que salió a los finales del año de la década de los 2000, pero la verdad es que Maggi, mientras preparábamos la historia de este jugador, nos estaba encantando, porque es súper interesante, ¿verdad? Muy buenas. Pues sí, José, ¿qué tal? Es un tipo carismático, talentoso y que tenía todos los ingredientes para convertirse en uno de esos jugadores que marcasen esta década que hemos dejado atrás, ¿no? Era además un jugador que se crecía contra los grandes, hablaremos de ello a lo largo del vídeo, y por diversos motivos pues no ha llegado a donde por talento se le presuponía que debía estar. Y bueno, ahora lo comentaremos, ¿no? Porque además tiene algunas declaraciones y tiene algunas cositas de fuera de pista que va a hacer que este vídeo sea para coger palomitas, para vértelo tranquilo y para prepararte, porque vamos a hablar de tenis, pero también vamos a hablar de cosas muy divertidas. Entonces es recomendable que tomen asiento la gente y allá vamos con él. La verdad es que sí, como tú has dicho, es muy interesante y al que le guste el tenis, el que conozca un poquito a Gulbis, le va a gustar el vídeo. Así que vamos a ello. Mira, para poner un poquito en contexto cómo surge la figura de Ernest Gulbis, hay que irse un poco a conocer lo que es su familia, porque la verdad es que la familia da para una serie de Netflix. Mira, Tiene tela. su padre se llama Einars, que es este que estáis viendo aquí a la derecha. Einars es el hombre más rico de su país, en Letonia. O sea, no hay nadie más rico que él. Entonces, Gulbis nace ya en una familia muy adinerada, de alta alcurnia, donde el dinero no es absolutamente ningún problema. Einars nombra a Gulbis Ernest por Ernest Hemingway, que es uno de los mejores escritores del siglo pasado. Entonces, ya nace con un cierto aura, ¿no? Cierto mística, un poco ahí de arte y de cultura. Pues Einars fue un hombre que creó su imperio, su negocio a través de la venta de arte, después de una vez que se cayó la Unión Soviética, y se casa con Milena. Milena es esta mujer que estáis viendo aquí a la derecha, que es la madre de Gulbis. Fijaos qué joven, qué guapa es, una familia todos de guapos, como estamos viendo. Pues es actriz, como digo, y el padre de Milena, el abuelo materno, es Uldis Pucitis, que es este que estamos viendo aquí, que fue también un popular director y actor en la década de los 50, los 60, los 70. O sea, familia muy, muy conocida allí en Letonia, es súper conocida la familia Gulbis. Pero la parte deportiva, la raíz del deporte, le viene por el abuelo paterno, que es Alvis Gulbis, que fue uno de los miembros del quinteto del equipo Ask Riga, que fue campeón de Europa en el 58, 59 y 60. Es este que estáis viendo aquí, el más alto de todos. O sea, Daba miedo, ¿eh? Daba un miedo el poquito, abuelo de Ernest. un poquito, fíjate qué alto era. Pues la parte deportiva le viene por aquí, o sea, de la familia del padre. Entonces, Gulbis cuando era pequeño alternó el deporte baloncesto con tenis, porque él era un chico muy activo, decía yo no puedo estar quieto, yo necesito hacer una actividad deportiva. Él alternó Claro. baloncesto con tenis. El tenis se lo enseñaba a su abuela. Y un día dice Gulbis que él tenía que decidir qué hago, o hago tenis o hago baloncesto. Y dijo, yo en los deportes de equipo no soy nada bueno y soy un chico muy solitario, y por eso se decidió en el tenis. ¿Y qué hizo la familia? ¿Qué hizo su padre? Lo llevó a la academia de Nikola Pilic, y allí se llevó desde los 12 hasta los 18 años en Múnich, donde coincidió, entre otros, con alguien que quizá os suena un poco, que es Novak Djokovic. Un poquito, puede sonar un poquito. Pues Gulbis desde pequeño ya empezó a despuntar mucho, era uno de los chicos más destacados allí. De hecho, empezó a jugar juniors y no jugó demasiado porque jugó 3 torneos y ganó uno de ellos. Y dijo, yo no quiero jugar torneos, que a mí esto no me motiva absolutamente nada, yo quiero empezar a jugar ya torneos ITF, porque el chico, como decimos, el dinero no era problema y todo era relación a la motivación, querer ser el mejor. Él siempre ha dicho que la motivación, el dinero, por suerte, pues no es problema, y a él lo que le motiva es querer ser el mejor. Y lo definió muy bien Hernán Gumi, que fue uno de sus primeros entrenadores, Magic. Dijo de él que tenía la mente muy parecida a Marat Safin. Es decir, tú pones a Gulbis a jugar en una pista exterior frente al 250 del mundo y el tío puede perder 6-0, 6-1 porque es que no se motiva. Pero en una pista central contra los mejores del mundo, ahí da lo mejor de sí y los puede ganar si tiene el día. Y eso yo creo que marcó mucho el inicio de su carrera, ¿verdad?
Pues sí, José, pues sí. De hecho, es que al final, desde el inicio de su carrera, allá por el año prácticamente 2008, que es su primer gran año en el circuito, ya se topa con los mejores. Y de hecho, él, en su momento, él nació en el año 1988, que es un año en el que salen Marin Cilic y Juan Martín del Potro, dos campeones de Grand Slam. Pero el primero de todos en llegar arriba fue Gulbis. Era el más adelantado de su época. Y en ese 2008 que estamos hablando, que fue el año en el que ya se mete en el circuito, llegó a jugar los cuartos de final de Roland Garros, que vemos en pantalla, llegó a jugar los cuartos de final de Cincinnati, y siempre tuvo un mismo denominador común, que se topó con ese señor que ven ustedes, con el que coincidió en la academia de Niki Pilic, eran amigos, se conocieron allí en Múnich, pero nunca pudo con Djokovic, que le derrotó tanto en Roland Garros como en Cincinnati, y luego más adelante veremos que también le derrotó en la mayor oportunidad de su carrera. Luego, en el año 2009, pasó un poco desapercibido Gulbis, perdió un poco de comba con respecto a los del Potro, con respecto a los Cilic, pero en 2010, ojo, llega su primer gran año. Ya se ha metido en el top 50, pero en este 2010 pega el salto, gana su primer título ATP, lo gana en Melrose Beach, y en Roma tiene su primera gran victoria, que es esa que vemos en pantalla, contra Roger Federer, ni más ni menos. Un partido en el que necesitó, y ahí lo vamos a tener, hasta 7 bolas de partido. Gulbis ya en ese momento mostraba que tenía muchísimo talento, que jugaba increíble, alternaba reveses planos brutales con unas dejadas que eran marca de la casa. Pero en aquel partido dijo Gulbis que se había cagado un poquito en los pantalones. Esas fueron sus palabras después de ganar la Federer. Dice, no, le he ganado, pero había desperdiciado 7 bolas de partido. Me cagué un poco en los pantalones. ¿Qué pasa con Gulbis? Una cosa que va a ser constante en su carrera es que después de un gran año va a tener otro año de caída. No va a poder mantener esos picos que él tenía tan altos por lesiones, por falta de motivación, por inconstancia. Era un poco su problema, ¿no? Y después de 2011 va a tener años muy malos. En 2012, en 2011 desaparece del circuito prácticamente. ¿Qué pasa? Que llega 2013 y llega un año en el que ocurren cosas como las que estamos viendo en pantalla. Vuelve por su fuero Gulbis, se vuelve a motivar, vuelve a ganar del Ray Beach, vuelve a meterse en el top 100 y aquel año está a punto de meterle un rosco a Rafa Nadal en tierra. ¿Cuántos jugadores son capaces de ganarle a Nadal en tierra y cuántos jugadores son capaces de ganarle prácticamente por 6-0? Finalmente fue 6-1, pero tuvo, como vamos a ver ahí, bola de 6-0. ¿Cuántos son capaces de hacer eso? Muy pocos. Pues Gulbis en tierra era capaz de hacerlo, era capaz de mantener el nivel desde el fondo de la pista con Rafa, le atacaba prácticamente por todos lados, su revés era solidísimo. En definitiva, hablamos de un Gulbis que de nuevo parecía que volvía a la vida prácticamente. Y por cierto, ¿qué le motivó para volver después de esos años tan malos? Él decía que se cabreaba viendo a los jugadores que había en el top 100, que había jugadores que no sabía quiénes eran. Esas son palabras de Gulbis. Y que decía que con todo el respeto del mundo esos jugadores no podían jugar al tenis. O sea, que eso a él le motivó para decir, ¿cómo es posible que haya tíos mucho peores que yo en el top 100 y yo no esté ahí? Pues ese 2013 Gulbis volvió a demostrar todo su nivel, volvió a demostrar todo su talento, se volvió a meter entre los mejores y luego en 2014 viviría su mejor temporada, su mejor campaña, 41 victorias, 21 derrotas, que uno puede pensar, oye, son números bastante buenos, pero tampoco son extraordinarios. Pero ya para Gulbis eran un paso adelante, porque aquel 2014, en el que pasaron cosas como las que vemos en pantalla, él se metió en el top 10, solo por 3 semanas, pero ya por fin mostraba el talento. Parecía que asentaba la cabeza, parecía que Gulbis le respetaban las lesiones, que todo iba bien, y aquel año le ganó a Federer en Roland Garros, fue probablemente su mejor victoria, luego le ganó a Berdych y llegó hasta las semifinales de Roland Garros, su mejor resultado. Parecía que Gulbis por fin, oye, cumplía todas las expectativas que se habían puesto sobre él. ¿Qué pasó luego en esas semifinales de Roland Garros? ¿Contra quién se topó Ernest Gulbis? Pues contra ese señor que acaba de firmar esa derecha paralela. Un tal Novak Djokovic, que volviendo a esos tiempos de su academia en Múnich con Niki Pilic, fue quien le volvió a cerrar la puerta, ¿no? Y ya uno podría pensar, oye, por fin Gulbis era un hombre que se establecía en el top 10, que iba a ser un candidato a destronar a los Djokovic, a los Nadal, quizás no a ser número 1, pero sí a estar en los grandes torneos. Pero como decimos siempre, después de un gran año con Gulbis, viene la caída. Y en 2015 ese señor que ustedes ven en pantalla, que quizás lo recuerden porque fue entrenador de Dominic Thiem y tuvo con él un periplo muy exitoso, antes de Dominic Thiem, Gunter Bresnik estuvo con Gulbis. Fue quien prácticamente lo llevó en ese 2014 a su mejor año. ¿Qué pasó? Que Gulbis rompió con Bresnik, que tuvo problemas en el hombro, que tuvo problemas de lesiones y cayó en desgracia a partir del año 2015. El mundo se olvidó de Gulbis y la verdad es que nunca ha vuelto a ser el mismo. Ha tenido algunos destellos de brillantez, ha tenido momentos muy buenos, como uno que veremos pronto, en el que le ganó en 2018, ahí lo tenemos a Alexander Zverev en Wimbledon, se metió en segunda ronda de Wimbledon, perdón, en segunda semana de Wimbledon, y prácticamente desde la nada, nadie sabía que era de Gulbis, pues el tío lo consiguió. ¿Qué pasa? Que aún así la consistencia nunca la ha vuelto a tener, y uno podría pensar, bueno, ¿para qué sigue jugando al tenis? Pues sigue jugando al tenis por amor al deporte, porque ahora mismo está caído en desgracia, es el 196 del mundo, y aún así, el tío lo sigue intentando, sigue jugando prácticamente por amor al tenis. Pero José,
El nuevo Gulbis, que desde 2015 cae en desgracia por las lesiones, por la inconsistencia, como ya hemos hablado, ha cambiado porque le han pasado cosas, ¿no? Sobre todo a nivel personal, que le han hecho asentar la cabeza y quizás no pensar tanto en el tenis como pensaba antes. Le sigue gustando, lo sigue amando, lo sigue jugando, pero le han pasado cosas que tú dices, bueno, pues este Gulbis ha cambiado con respecto a aquel niño déspota, ese niño de papá, prácticamente, como decíamos en el título, que llegó al circuito con una cuna de oro a sus espaldas. Totalmente, porque Gulbis, mira que Gulbis ha dado bastante que hablar. Tú has hablado de los resultados, pero también daba muchísimo que hablar para nosotros los periodistas. Sí. Era casi una mina, porque es que cada vez que salía a rueda de prensa decía algo. Y acuérdate, en el año 2009, en Estocolmo, fue noticia porque contrató los servicios de una prostituta. Él era de los típicos que en los torneos salía de fiesta. Él lo decía, yo cuando salgo de fiesta, salgo bien. Yo me tomo 4 copas. Yo no soy de tomarme una y irme para mi casa. Yo soy de salir a Voy tope. a full. Pues Voy a full. acabó en la cárcel incluso. O sea, era el típico tío que a nivel de cabeza se iba totalmente. Pero mira, conoce a esta chica que vamos a ver aquí, que se llama Tamara Kopalishvili, que fue con la que sentó la cabeza, con la que se casó, con la que incluso ha tenido una niña. Y el Gulbis antiguo como que se dejó a un lado, ¿no? Y sentó la cabeza y empezó a ser, pues, el nuevo Gulbis, ¿no? Quizás el Gulbis más maduro, el que cambió. Pero Gulbis, como decimos, dio muchísimo de qué hablar, sobre todo Magic por su derecha. Fíjate la derecha que le hizo, porque como has dicho, tuvo problemas en el hombro, también tuvo problemas en la muñeca. Decía que le dolía mucho la muñeca con la derecha que tenía antes. Y Larry Stefanki le dijo que tenía que golpear la derecha así, tal y como estáis viendo. Una derecha que ha tenido, pues, nombres de todo tipo. La derecha espantapájaros, la derecha... ¿tú cómo le La decías? derecha gaviota. La derecha Me gusta la gaviota, derecha gaviota. la derecha del Cristo del Corcovado, o sea, muchos tipos de muchos tipos para llamarlo. Y la verdad es que llama mucho la atención de la técnica tan rara a la hora de Sí, golpear la derecha. O sea, Gulbis puede ser una de las derechas, también hay que decirlo, más feas del circuito en muchísimo tiempo. totalmente. El nivel Totalmente. estético, nada, cero. Pero bueno, fíjate, bueno, la cantidad de memes y de todo que ha tenido Gulbis con este tema. Pero también, como decimos, ha dado mucho de qué hablar con el tema de las declaraciones que quedaba fuera de pista. Él era también famoso por las varias frases que nos dejó. Como tú decías, se las tuvo y se las deseó con ciertos top en Con los aquella época. grandes. Como tú has dicho, se llevaba regular con Djokovic. De él dijo que una vez que ganó, sus ojos cambiaron, ya no era el mismo. De Nadal, en el partido que tú has visto ante Nadal, que hemos visto ante Nadal, que casi le mete el 6-0, que termina perdiendo, dijo, he sido mejor que él en el primero, en el segundo y en el tercer set. Que le dijo luego a Nadal, pues si por ser el mejor, simplemente golpearla a donde vaya, pues sí, ha Más sido el fuerte. mejor. Sí. Pero mira, aquí lo dijo, dice, al tenis le falta tipos con carácter. Yo respeto a Roger, Rafa, Novak y Andy, pero son todos muy aburridos. Sus entrevistas son una basura. O sea, así tal cual, ¿eh? Sí, sí, el tío siempre se salía prácticamente por las ramas, ¿no? Se iba un poquito por los cerros de Úbeda, pero ese era Gulbis, o sea, esa era la personalidad de Gulbis y por la que prácticamente se le conocía en el circuito. Luego su tenis hizo bastante ruido, sobre todo en aquel 2014, pero antes era un chico irreverente, ¿no? Bueno, irrumpió en el circuito así. Y hay más frases, José, hay muchas más, ¿no? Fíjate esto, a veces tengo pensamientos esquizofrénicos. Es que mentalmente, o sea, al tío se le iba la pinza a veces y es parte de su encanto, en el fondo. Totalmente. Aquí, bueno, recordad que siempre partía raquetas. Decía que partía como 40 o Muchas. 50 al año. Decía que en eso era el mejor del mundo. Fíjate, y esta, José, esta frase va con respecto a lo que pasó en Estocolmo, porque claro, en aquel momento él estaba jugando el torneo de Estocolmo, o sea, no se había ido en un viaje con sus amigos letones para allí después del final de temporada, no, él estaba jugando en Estocolmo y claro, lo pillaron porque era ilegal, o sea, no se pueden contratar servicios de prostituta en Suecia y lo pusieron en el calabozo, lo mandaron al calabozo aquella noche y fíjate lo que dijo después de salir, no dijo, bueno, estoy arrepentido porque estoy aquí jugando el torneo. No, dijo, oye, ha sido una experiencia divertida. Yo creo que todo el mundo debería ir a la cárcel alguna vez. Ese era Gulbis, o sea, sobre todo el más joven, es increíble. Totalmente. Y una de las cosas que tú has dicho también antes, que le motivaba a volver, decía, yo voy por los torneos y veo que hay tipos en el top 50 que digo, pero bueno, esos tíos, ¿qué hacen ahí? ¿Quiénes son? Que no ¿Quiénes los son? conozco. Es que era tal cual, perdí un poquito el respeto así y al tenis español. Fíjate, no, y decía, el tenis español es tenis de chica. Y es que incluso me acuerdo de otros comentarios que él tuvo en su momento, que decía de las mujeres que se deberían centrar en su familia y en cuidar a sus hijos. O sea, hablando un poco del tenis femenino y tal. Así era Gulbis. Luego fíjate que asentó la cabeza paradójicamente gracias a una mujer realmente. Y fíjate cómo define a Santoro, que decía, era un jugador asqueroso, pero eso sí, fuera de pista,
era un tipo genial. Chapó, chapó. Y mira, esta pregunta que va a ver la gente dirá, bueno, ¿a qué viene? Porque él se decía que iba, digamos, viajaba por el circuito cuando él irrumpió en el circuito ATP con un jet privado. Él iba en un jet privado de su padre, que como hemos dicho era millonario. Y le preguntaron, oye, ¿es verdad que tú tienes un jet privado? Y el tío dijo serio, sí, sí, tengo un jet privado, tengo un submarino y también tengo un cohete. O sea, no se rió. O sea, nunca sabremos si es verdad o no es verdad, pero forma parte del mito de Gulbis. Eso le dijo a los periodistas, como es. Como aquella vez que cuando hizo semifinales en Roland Garros con el prize money de los 200 y pico mil euros, que dijo que se fue esa noche al casino cuando cobró el cheque y se lo gastó todo en una noche. Se lo fundió. Pero y nunca sabremos si es verdad o es mentira. Es parte del mito de Gulbis. Pero será verdad, será mentira, nunca lo sabremos. Yo creo, te voy a decir una cosa más, yo creo que a Gulbis lo que le perjudicó es coincidir en la época en la que coincidió, donde quizás el circuito empezó a ser un poquito más profesional, porque todo el mundo ya entrenaba muchísimo, no solo en pista, sino en el gimnasio, alimentación, nutrición. Y Gulbis era el típico tío que él no le gustaba entrenar, no le gustaba hacer nada de eso, él era de talento puro, jugar, motivarse frente a los mejores. Y quizás si Gulbis hubiera estado en la época de los 90, finales de los 80-90, ahí quizás Gulbis hubiera hecho algo más, pero es que Gulbis tiene dos buenos resultados en Grand Slam, que son los cuartos de final y los semifinales de Roland Garros, y ya está. Es que yo creo que eso fue lo que le perjudicó, ¿no? Totalmente de acuerdo, José. Al final fue una carrera pues de genio, pero como los genios, a veces esa lámpara se apaga, ¿no? Y la suya se apagaba demasiadas veces por lo que tú comentas, ¿no? Además, él siempre ha declarado que a él le gustaba mucho más el circuito de los 90 y de los 80, en parte por lo que hemos visto antes, ¿no? Porque le gustaban las personalidades que había, la variedad de jugadores que se salían mucho más por las ramas, por así decirlo. Y él llegó a un circuito en el que tenía unas bestias que además eran compañeras, o sea, eran compañeros de generación. Gulbis se lleva un año con Djokovic y con Murray, se lleva 2 con Nadal y es de la misma época que Silic y Del Potro. Y todos estos jugadores que he mencionado tenían un nivel de profesionalismo y un nivel de consistencia y de semana sí, semana también aparecer en los grandes torneos y hacerlo todo bien, que sin embargo Ernest no tenía. Porque yo creo que al final era un tipo en el que la necesidad nunca fue parte de su carrera. Entonces a veces motivarte en torneos pequeños, en los que dices, bueno, ¿qué hago aquí? Pues no pasa como si le podía pasar a Djokovic o a Nadal o a Federer o a Murray o a Del Potro y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo, José, que en parte para ir finalizando, eso es Gulbis y por eso hemos hablado de él en este vídeo. Ahora ha dicho una cosa y es que igual se retira el año que viene, que si no vuelve al top 100, porque ahora mismo es el 196 del mundo, que si no vuelve al top 100 pensará retirarse porque él quiere jugar los Grand Slam y ahora mismo lo tiene bastante complicado. Tendría que pasar las previas y son previas muy duras y que igual si no vuelve al top 100 se retira. O sea que bueno, ahí quedará este vídeo que hemos hecho nosotros, porque Gulbis era un tipo muy talentoso, pero al igual que era muy talentoso, tenía a veces la cabeza, se le iba un poco la cabeza y por eso yo creo que no ha llegado nunca más en el circuito. Pues, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Nos dejáis aquí en comentarios, no solamente qué pensáis de Gulbis, si os gustaba, si no sabéis la historia, si la habéis conocido aquí. Y también os podéis dejar el nombre de otro tenista al que os gustaría pues conocer su historia, como hemos hecho con Soderling o con este Gulbis, también con Karatsev. Conocer su historia, nos lo dejáis en comentarios. Si vemos que hay varios nombres que se repiten mucho, pues nos ponemos nosotros a documentarnos y hacer una historia como esta. ¿Os parece? Pues nos leemos en comentarios. Magic, muchas gracias, nos vemos en otro vídeo. Un abrazo, José, gracias a todos. Hasta luego. Chao.